Cordial saludo, mi nombre es Marta Santa Cruz, soy del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. La siguiente presentación corresponde al curso de Teoría Sociológica Clásica. Para quienes estamos en el proceso de formación como futuros sociólogos, es muy importante estudiar a los primeros pensadores, a esos teóricos clásicos que le dieron paso a la sociología, ya que sus ideas, sus postulados y sus discursos son enriquecedores para tratar de entender las sociedades y sus complejidades. Los teóricos que vamos a presentar a continuación son en su mayoría de la Escuela de Frankfurt y representantes del marxismo. Como primero tenemos a Augusto Comte, considerado como el padre fundador de la sociología. Una convergencia entre Augusto Comte y Herbert Spencer es que ambos pertenecían a la corriente del positivismo. Tenían conceptos de estructuralismo y también en la función de la biología. Sus principales obras: Curso de la filosofía positiva, Discurso del espíritu positivo. Uno de sus principales postulados es que la ciencia positiva o positivismo podría hallar las leyes que gobiernan no solo a la naturaleza, sino nuestra historia social. El concepto de hegemonía que manejaba Comte era que él buscaba una reorganización intelectual, moral y política de orden social, la cual creía que estaba bajo la actitud científica era la clave. Para Comte, la creación de una sociología independiente estaba dirigida por la ley de la evolución del espíritu humano. Tenemos a Émile Durkheim, sociólogo, pedagogo y antropólogo francés. Él creía que la sociología debería estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse únicamente en el individuo. Sus principales obras: División del trabajo social y El suicidio. El hecho social es además exterior al individuo. Una convergencia de Émile Durkheim y Max Weber es que coincidían en la abolición de la propiedad hereditaria, del acceso elitista a ciertas profesiones o carreras. La hegemonía para Émile Durkheim, él la miraba desde un marco moral, pero que su forma y contenido deberían reflejar la condición vigente de la organización social. El primer trabajo importante de Émile Durkheim fue su tesis doctoral sobre la división del trabajo. Carlos Marx. Carlos Marx, pensador socialista y activista de la revolución de origen alemán. Entre sus principales obras está El Capital. Una convergencia entre Carlos y Max Weber es que coincidían en que las sociedades modernas eran las principales causantes de la desigualdad existente. Uno de sus principales postulados es que el capitalismo tenía carácter histórico, como cualquier otro sistema, y no respondía a un orden natural inmutable como habían pretendido algunos clásicos. La hegemonía para Carlos Marx es que él consideraba que la burguesía era la poseedora y la controladora de los medios de producción y que era el proletariado quien vendía su fuerza de trabajo. El hombre no es un ser abstracto fuera del mundo, sino que el hombre es en el mundo. Modificar el orden social y criticaba el capitalismo. Herbert Spencer. Herbert Spencer, perteneciente a la corriente del positivismo, se enfoca en la teoría de la evolución y el mundo físico. Sus principales obras están Darwinismo social, Supervivencia del más apto. Tanto Herbert Spencer como Augusto Comte consideraban que dentro de la sociología debería estar la biología y la sociedad como un órgano que crece y se desarrolla. Su principal postulado era que la mente de Spencer, exclusivamente lógica y racional, solo hallaba satisfacción plena en la elaboración sistemática. Era el mayor exponente entusiasta de la evolución. Max Weber, perteneciente a la corriente del idealismo. Max Weber, junto con Carlos Marx y Émile Durkheim,
son considerados los padres de la sociología moderna. Dentro de sus principales obras tenemos La ética protestante y El espíritu del capitalismo. Políticamente, Weber fue un liberal democrático y reformista que contribuyó a fundar el Partido Demócrata Alemán. La percepción que tenía Weber de la hegemonía es que la sociedad estamental se rige por convenciones ligadas al estilo de vida y al consumismo, mientras la sociedad clasista florece sobre la economía del mercado. Destaca la infinitud de los hechos sociales en las relaciones, del devenir histórico de la humanidad, imposible establecer axiomas que expliquen de forma homogénea y universal el comportamiento humano. Malcolm Parsons, sociólogo estadounidense, junto con Weber y Durkheim son los principales exponentes de la educación moral. Intentó superar la distinción entre acción-sistema, entre subjetivismo y objetivismo en la teoría sociológica. Su principal obra, La estructura de la acción social. Dentro del concepto de hegemonía para Malcolm Parsons, él habla de la deflación del poder, es decir, cuando el poder solo se puede garantizar mediante la coacción, si los gobernados tienen confianza en los gobernantes. Friedrich Nietzsche, perteneciente al vitalismo, esa es una de las principales divergencias con los demás autores. Su principal obra, Así habló Zaratustra. Una convergencia entre Friedrich Nietzsche y Carlos Marx es que ambos veían a la religión como algo que se oponía para el desarrollo social. Carlos Marx dice que la religión es el opio del pueblo y Friedrich Nietzsche dice que nace del horror del hombre que tiene a sí mismo. La hegemonía para Friedrich Nietzsche, él habla sobre el hombre, que es un ser libre con el suficiente valor para poder crear sus valores, imponer su fuerza y su voluntad. Su principal obra, Así habló Zaratustra. Considerado como un excéntrico moral, a diferencia de Durkheim, Weber y Parsons, que son los exponentes de la moral. Critica la cultura occidental y afirma que está viciada desde su origen. Teodoro Adorno, perteneciente a la corriente marxista. Su principal obra, Dialéctica de la Ilustración. Dice que la toma de conciencia y la situación y la denuncia de la apariencia de la libertad de la sociedad de consumo en su concepto industria cultural. Filósofo, sociólogo y músico alemán. Dentro del concepto de hegemonía, plantea que el poder ejercido con violencia sobre los individuos, al no tratarlos como seres singulares, sino como ejemplares de un modelo establecido por la razón instrumental. Una convergencia con Marx, Horkheimer, es que ambos publicaron Dialéctica de la Ilustración. Marx, Horkheimer. Es uno de los principales representantes de la Escuela de Frankfurt. Desarrolló nuevos conceptos de teoría social con una intención emancipativo-práctica a la que denominó teoría crítica, de acuerdo con su orientación materialista crítico-dialéctica. Una sociedad administrada hacia el mundo, administrado y sometido al imperio de la razón instrumentada. Dentro de su concepto de hegemonía, la teoría crítica de la idea de justicia, acompañada por la noción de anhelo, es el interés general de la teoría crítica a la superación de la injusticia social. Louis Althusser, representante del estructuralismo, tenía como línea de trabajo la ideología. Su accionar lo desarrolló con la intención de brindar al Partido Comunista Francés las herramientas necesarias filosóficas para su accionar dentro de la sociedad. Sus principales obras están La Revolución Teórica de Marx, para leer El Capital. Dentro de su concepto de hegemonía,
Dice que la superestructura político-ideológica, el de arriba, no puede sostenerse por sí mismo si no hubiese un abajo, la base económica o material. Antonio Gramsci. Antonio Gramsci tiene una convergencia frente a Carlos Marx, ya que Antonio dice que la necesidad del diálogo es el desafío de la gobernabilidad y la importancia del Parlamento. Antonio Gramsci es un filósofo teórico marxista, político, periodista italiano. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, encarcelado bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Una de sus principales obras, El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Muestra un profundo conocimiento de la filosofía y la historia y una extraordinaria sensibilidad cultural para captar la realidad y sus necesidades con sentido político. Para Antonio Gramsci, la hegemonía se asienta en el sistema educativo, en los medios de comunicación y en la religión. Muchas gracias, eso ha sido todo.